Vamos a estar hablando acerca de lo que es el temor, o el miedo, mejor dicho, o bueno, las dos cosas, tanto lo que es el temor y lo que es el miedo, para entender una diferencia grandísima de lo que es el temor a Dios y lo que es el miedo, en este caso, a la enfermedad. Son dos cosas completamente diferentes y debemos de saber el efecto que produce una cosa, el efecto que produce otra cosa y cómo desarrollar o cómo manifestar ese temor a Dios y no tener ese miedo a lo que es la enfermedad. En este caso, sea el coronavirus o la enfermedad que sea, ¿verdad? De tener esa confianza plena en nuestro Dios. Así que para esto yo le invito para que lea conmigo Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, que dice de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Padre, te pido que bendigas a toda la audiencia, a todo el pueblo, a todos mis hermanos y amigos que nos están sintonizando. Padre, permítenos, mi Dios, ser el medio por el cual tú nos des una palabra de ánimo, de aliento, de reflexión, una palabra que venga de tu corazón, preparándonos, afirmándonos, mi Dios, orientándonos y guiándonos en estos momentos, Padre, que más lo necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Meditemos en la palabra del Señor entonces y veamos lo que nos dice la Escritura. Primeramente nos comienza diciendo este capítulo 5, versículo 7 del libro de los Hebreos: y Cristo en los días de su carne. Me detengo un poquito ahí solo para que entendamos ese primer concepto. Y Cristo en los días de su carne. El día de ayer compartíamos aquella escritura del Salmo 91, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hablábamos de que el habitar al abrigo del Altísimo significa habitar bajo la cobertura del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque el abrigo del Altísimo fue aquel cuerpo de carne, ya de una manera profética más cumplidamente, más exactamente, estamos hablando de esa encarnación. El Dios que es espíritu se cubrió de carne, se envolvió en un abrigo de carne para manifestarse a la humanidad y poder salvarnos muriendo en aquella humanidad, en aquella carne, en aquel cuerpo, muriendo por nosotros, derramando sangre y dándonos así el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y bendiciones hermosas de una manera y de otra a través de ese sacrificio. Pues bueno, en este pasaje vuelve a repetirnos lo mismo con otras palabras: y Cristo en los días de su carne. Quiere decir que Cristo no comenzó su existencia, obviamente, cuando vino a manifestarse en carne. Por eso dice Cristo en los días de su carne. Esos fueron días de su carne. Fueron aproximadamente 33 años y medio los que Él estuvo en esa naturaleza humana, naciendo como niño, creciendo como hombre, hasta que murió en la cruz del Calvario. Después resucitó y ascendió a los cielos. Pero en esos días de su carne, en esa manifestación humana, en esa semejanza a nosotros, en ese cuerpo donde sintió, experimentó, vivió como tú y yo, sintiendo los achaques, los cansancios, la aflicción, todo lo que nosotros sentimos, Él también lo sintió. Él también estuvo expuesto a toda tentación, dice la palabra, pero sin pecado. Él estuvo expuesto a todo lo que el ser humano siente, a las luchas, a los problemas. Él llevó en aquella humanidad nuestras enfermedades, dice su palabra. Él llevó nuestras dolencias. Él sintió las dolencias que el ser humano siente. Sean dolencias de un cáncer agresivo, sean las dolencias de un coronavirus que viene y golpea y infecta a una persona,
de cualquier dolencia que podemos hablar, Cristo en los días de su carne llevó, sufrió, experimentó, cargó en sí mismo todo aquello. Primeramente lo experimentó como humano, como ser humano en aquel cuerpo, siendo el mismo Dios de los cielos. Por eso dice Cristo en los días de su carne, porque cuando no eran los días de su carne, era el mismo Dios, el mismo Todopoderoso. Dice que en los días de su carne, porque está hablando de su manifestación como hombre en aquella encarnación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor de Dios, que Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de Dios en carne, ahí es cuando nos habla la palabra en este pasaje de Cristo en los días de su carne. Entonces entendamos que en esos 33 años y medio que el Señor vivió, desde que nació a los 30 años aproximadamente, creció, vivió como un ser humano, experimentando todo lo que un hombre natural experimenta, sintiendo todos los achaques. A los 30 años aproximadamente comienza su ministerio, y de allí comienza ahora a predicar la palabra y a cumplir el propósito por el cual se había encarnado, hasta morir en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados primeramente, llevando nuestras enfermedades, nuestras maldades, llevando nuestro estrés, llevando nuestra depresión, nuestra opresión, nuestras cargas, nuestras luchas. Él lo cargó todo, lo sintió todo, lo vivió todo, lo experimentó todo en aquella naturaleza humana como hombre. Al atravesar tentaciones, como el enemigo tentándolo en el desierto de diferentes maneras, como en diferentes momentos cuando se acercaba a ir a la cruz en Getsemaní, les dice a sus discípulos: por favor oren conmigo porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sintió tristeza, él sintió aquel impacto de lo que es la acechanza de emociones contrarias, de emociones de dolor, de emociones de tristeza, de emociones negativas que querían de alguna manera dañarlo, afectarlo como hombre que él era. Experimentó todo eso. Él conoce lo que son los ataques espirituales, los vivió y los experimentó en aquella carne. Él conoce lo que son los ataques emocionales, porque él también se entristeció, él también lloró, él sintió como un hombre siente todo el aspecto emocional que tú y yo sentimos, mi amado amigo, mi amado hermano que me escuchas. Cristo en los días de su carne, en esa encarnación, él estuvo expuesto y experimentó todo eso. No solamente en un aspecto espiritual o en un aspecto emocional, sino aún en un aspecto físico. Nadie ha sido expuesto a tanto dolor, a tanto agravio, a tanto azote, a tanto tormento, tortura, que nuestro Señor Jesús, de tantas maneras que lo destruyeron, lo desecharon, lo deshicieron literalmente, al la palabra mencionar en Isaías y decir: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos para que le deseemos. En otras palabras, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿Quién es ese personaje? Cristo Jesús, varón de dolores. Si tú crees que tú has pasado dolores, el Señor Jesús conoce, se le identifica en la Escritura como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y dice que no hay parecer en él, ni hermosura le veremos para que le deseemos. Quedó desfigurado su rostro, su cuerpo azotado, golpeado, escarnecido, torturado, literalmente hablando. Todo eso lo pasó mi Señor en los días de su carne, por amor a ti, por amor a mí.
en esa encarnación, y al creer en ese sacrificio es que venimos bajo esa gloriosa cobertura de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Aleluya. Qué grande el amor de nuestro Dios, qué grande la obra redentora de mi Salvador, que fue aquella cruz, y ahora al creer en Él tengo la libertad de ahora venir y habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la cobertura del Altísimo, bajo la bendición del Altísimo, y morar bajo la sombra del omnipotente Dios. Aleluya. Y no solamente eso, sino que oiga ahora lo que nos dice la palabra enseguida. Primeramente comprendamos que cuando nos dice este pasaje, y Cristo en los días de su carne, los días de su carne, nos habla del tiempo de su humanidad, del tiempo de su manifestación como hombre, repito, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario. En ese proceso, en esas diferentes etapas, en los días de su carne, estuvo expuesto a todo lo que tú y yo hemos estado expuestos o hemos de estar expuestos. Experimentó toda tentación, todo dolor, todo quebranto, toda situación negativa, para que tú sepas que no eres el único y puedas tener un refugio, puedas tener alguien en quien confiar y a quien mirar en los tiempos de dolor, en los tiempos difíciles, y no te sientas solo en ningún momento. Pero oiga lo que dice la palabra. Dice primeramente, y Cristo en los días de su carne. Ahora veamos cómo Cristo enfrentó los días de su carne. Cómo Cristo enfrentó los retos espirituales, los retos emocionales y los retos físicos que venían en contra de él. Dice que Cristo en esa humanidad, en los días de su carne. ¿Qué es lo que hizo mi Salvador en los días de su carne? Fue atacado, fue acechado, estuvo expuesto a quebranto, estuvo expuesto a dolor, estuvo expuesto a ataques emocionales, ataques mentales, ataques físicos, ataques espirituales. Toda clase de ataques vinieron sobre el Señor, al grado que oiga lo que dice la palabra de nuestro Salvador. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo que sigue diciendo es lo siguiente: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Jesús en aquella humanidad como hombre tenía que depender de la divinidad, de lo divino, de Dios, de ese Dios invisible. Aquella humanidad tenía que ser sostenida y sustentada por el poder de Dios. Pero al sentir todo achaque en aquella humanidad, entonces dice que Cristo en esos días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Continuó con este punto: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hermanos, si Cristo en esos días de su carne tuvo que ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Él era el santo de los santos. Él era el Dios manifestado en carne. Él era Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él era alguien muy especial. Pero a pesar de que él era alguien muy especial, vea lo que tuvo que hacer. Cómo enfrentó su crisis humana. Cómo enfrentó sus retos humanos. Cómo enfrentó sus luchas espirituales, cómo enfrentó sus luchas emocionales, cómo enfrentó sus luchas físicas. ¿Cómo lo hizo? Cruzado de brazos, diciendo, pues Dios me ayudará, Dios me guardará, Dios me cuidará, Dios hará lo que Él tenga que hacer sin que yo haga nada. No es así. El Señor Jesús nos da el ejemplo de cómo enfrentar las crisis humanas, cómo enfrentar los retos humanos. Y este pasaje es pasaje clave en cómo enfrentar todo reto, toda crisis, todo conflicto, toda situación que estás enfrentando.
sea espiritual, sea emocional, hablando de temores, hablando de ansiedades, hablando de depresiones, de opresiones, de terrores y de toda cosa que quiere turbar tu alma, tu mente, tu corazón. Aquí el Señor nos da la respuesta y la solución y nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Pueblo de Dios, no nos quedemos cruzados de brazos. No nos quedemos solamente diciendo, pues yo confío en Dios y punto y aparte. Es que confiar en Dios no significa ser uno negligente, ni espiritualmente ni físicamente. El concepto de confiar en Dios, mucha gente lo tiene perdido y extraviado. Tienen una interpretación errada y torcida de lo que es confiar en Dios. Confiar en Dios no significa quedarse uno cruzado de brazos diciendo simplemente pues yo confío en Dios. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios nos lleva a accionar, nos lleva a enfrentar las situaciones adversas que vienen contra nosotros, pero de una manera correcta. Es decir, confiar en Dios, en este caso, si alguien confiaba en Dios, era Cristo Jesús nuestro Salvador. Si alguien conoce lo que es la confianza en Dios, era nuestro Redentor. Sin embargo, aunque claramente que nuestro Salvador tenía esa plena confianza, sin embargo, Él dice la palabra de Él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Él ofrecía con gran clamor y lágrimas, con ruegos y súplicas, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte. Al que le podía librar de la muerte. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Hay uno que nos puede librar de la muerte, uno que nos puede librar de la muerte espiritual, de la muerte física, y el único que nos puede librar es el Todopoderoso, por supuesto, el Dios Todopoderoso, y nosotros debemos de acercarnos a ese Dios con gran clamor, con súplica, con ruego, para que Él nos pueda librar de esa muerte. ¿Cómo nos va a librar? Vamos a hablar de ser librados simbólicamente, figurativamente, y vamos a mirar cómo nos puede librar aún físicamente. Pero lo primero que debemos de hacer es entender, nosotros tenemos una responsabilidad para enfrentar esta crisis, para enfrentar este reto. Y esa responsabilidad es constantemente acercarnos a aquel que nos puede librar del poder de la muerte. Y aquel que nos puede librar, nos va a librar al acercarnos a Él, ofreciéndole ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entre más tú te humillas delante del Todopoderoso, entre más tú te acercas a Él, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, vas a poder sentir la paz, la tranquilidad, la libertad, primeramente espiritualmente, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Vas a comenzar a sentir el reposo, la paz de Cristo cuando buscas al Dios Todopoderoso con gran clamor y lágrimas, ofreciendo ruegos y súplicas. Debemos de hacerlo. Iglesia de Cristo, hoy es el tiempo donde cuando más debemos de humillarnos delante del Señor, cuando más debemos de buscarle con ruegos y súplicas, con clamor y lágrimas, para poder recibir esa respuesta de parte de nuestro Dios, para poder recibir ese pronto auxilio en medio de la tribulación, para poder decir: el Señor es mi socorro, el Señor es mi fortaleza, el Señor es torre fuerte, a Él correrá el justo y levantado será. Pero eso, repito, es para aquellos que le buscan con ruegos, con súplicas, con clamor y con lágrimas. Eso nos dice la palabra. Repito, si el Señor, que era el Señor, tuvo que buscar ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿qué será de nosotros? Él no era pecador, nosotros somos pecadores. Él era el santo de los santos y Él tuvo que pasar por este proceso y confrontar sus crisis y sus ataques y sus luchas
de esta manera para poder superarlos, enfrentarlos efectivamente. Este es el camino a enfrentar todos esos retos que vienen contra nosotros. Primero espiritualmente, segundo emocionalmente y tercero físicamente. Avancemos en lo que nos dice la palabra. Entonces, primero nos dice: y Cristo en los días de su carne. Segundo, nos explica cómo enfrentó sus retos, cómo enfrentó los ataques que venían contra él. Dice que él lo hizo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Al que le podía librar de la muerte. Guarde eso en su mente, que vamos a estar mirándolo más ampliamente. Al que le podía librar de la muerte. Ahora termina diciendo: fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa esto? Fue oído por esta causa. Esta fue una causa que le dio esa accesibilidad, esa libertad, esa bendición de ser oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Ahí quiero detenerme un poquito. Cuando nosotros hablamos de que Cristo fue oído por causa de su temor reverente, ¿qué es el temor reverente de Dios que debe de haber en nuestra vida? ¿Qué es el temor reverente hacia nuestro Dios para poder imitar lo que hizo Cristo? Si Cristo fue oído a causa de su temor reverente, nosotros igualmente seremos oídos a causa de nuestro temor reverente hacia nuestro Dios. Pero ¿qué significa eso de temor reverente? Bueno, primeramente le digo una cosa. Cuando nosotros le tenemos más miedo al virus, al coronavirus, que a nuestro Dios, estamos completamente abriendo una puerta para ser expuestos a lo que es el miedo. Y a través del miedo, el miedo nos gobernará y nos oprimirá terriblemente. Cuando nosotros le tenemos más miedo a lo que es el virus que está atacando en estos momentos, la enfermedad, que a nuestro Dios, entonces abrimos una puerta para que el miedo nos oprima y nos dañe terriblemente. Veamos esto más ampliamente. Quiero que entendamos la diferencia entre lo que es el temor reverente de Dios y lo que es el miedo. ¿Qué es lo que significa tener ese temor reverente y qué es lo que produce el temor reverente a Cristo Jesús o a nuestro Dios? Hablar de temor reverente, hablar de temor es hablar de un respeto. Temor reverente, estamos hablando de un respeto, la reverencia a nuestro Dios. Una reverencia, un respeto grande y hermoso a nuestro Dios. Cuando nosotros miramos a nuestro Dios y decimos: mi Dios es grande, mi respeto para mi Dios, mi temor reverente hacia mi Dios es un respeto maravilloso hacia mi Dios, donde yo lo honro, donde yo lo respeto, donde yo lo proclamo, donde yo lo amo, donde yo pongo mi confianza en Él y entiendo la grandeza de mi Señor. Ese temor reverente, ese temor que le da reverencia a mi Dios, ese temor que le da honra, ese temor que engrandece a mi Dios por encima de todo problema, por encima de toda situación. Ese es el temor reverente de Cristo. Ese es el temor reverente a nuestro Dios. El temor que primeramente engrandece al Señor por encima de todo otro problema. Que no está mirando más grande el coronavirus que el poder de mi Dios, sino que por encima del coronavirus está mirando la grandeza, la autoridad, el poder de nuestro Dios, la soberanía de un Dios todopoderoso. Cuando yo reconozco ese temor reverente, yo engrandezco a mi Señor y entiendo y reconozco que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de mi Dios. Aleluya.
Ese es el temor reverente de Cristo. Pero veámoslo un poquito más ampliamente o un poquito más entendiblemente. ¿Qué produce el temor reverente a nuestro Dios? El temor reverente, el tenerle ese respeto, esa reverencia, ese engrandecimiento por encima de todo a tu Dios, a tu Rey. Poner tu mirada en ese Dios todopoderoso antes de poner tu mirada en un virus, en una amenaza que viene contra tu vida. ¿Qué es lo que producirá el temor reverente en nuestra vida? Cuando hay temor reverente en nuestra vida, a nuestro Dios, produce paz en nuestra alma. Ese respeto a Dios, esa reverencia a Dios, no produce pánico ni nada de eso, sino produce paz, produce confianza en mi Dios, produce seguridad y produce descanso para mi alma. El temor reverente de Cristo produce paz, produce confianza, produce seguridad y produce descanso y reposo para mi alma. Esas son cosas maravillosas que me van a ayudar a hacer frente a cualquier reto que tengamos que enfrentar en estos siguientes días, en esta pandemia, en esta plaga, en esta peste que se ha soltado a nuestros alrededores. Esto es algo que necesitamos tener en nuestros corazones, el temor reverente de Cristo, honrando a Dios en medio de esta situación, a través de esta situación, engrandeciendo a nuestro Dios más que a una bacteria, más que a un coronavirus, engrandeciéndolo por encima de todo lo que pueda haber a nuestros alrededores. Entonces ese es el temor reverente de Cristo. Ahora, si una persona entre más temor reverente tenga a nuestro Dios, entre más respeto, entre más engrandezca a nuestro Dios en medio de este proceso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el miedo a la bacteria, el miedo a esta pandemia va a disminuir. No estoy diciendo que vas a ser negligente y vas a andar despreocupado hablando de que puedes ir a meterte en cualquier lugar y puedes andar ahí sin lavarte las manos y tocando lo que sea. No, esa ya es negligencia. Vas a tomar las medidas adecuadas como una persona sabia y prudente, pero vas a tener paz en tu corazón. Vas a tener tranquilidad, vas a tener seguridad de Dios en tu vida, para tu alma primeramente, donde te vas a sentir tranquilo en las manos de Dios por ese temor reverente a nuestro Dios. Él es el que te puede librar de toda ansiedad, de toda preocupación, de todo miedo humano terrenal. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos el temor reverente a nuestro Dios? ¿Qué sucede cuando no le damos esa reverencia en medio de la crisis mundial que estamos viviendo a nuestro Dios? ¿Qué sucede cuando ponemos nuestra mirada más en el miedo a esa bacteria que en el temor reverente a nuestro Dios, quien puede controlar, quien puede traer una solución de esa bacteria? Entonces, lo que sucede cuando ponemos nuestra mirada en el coronavirus en vez de ponerlo en nuestro Dios, cuando le damos más reverencia y engrandecimiento al coronavirus en vez de darle engrandecimiento a nuestro Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucederá será lo siguiente: entrará en nosotros ya no un temor reverente a Dios, ya no un respeto y un engrandecimiento a nuestro Dios, sino que ahora lo que entrará en nuestro corazón será un miedo a aquella bacteria. Entre más pones tu mirada en la bacteria, eso va a producir en tu vida, en tu corazón, en tu alma, va a producir terror, va a producir pánico, va a producir depresión, va a producir ansiedad. Eso te va a esclavizar, te va a oprimir y te va a enfermar espiritualmente, emocionalmente y posiblemente hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque no estamos enfrentando la crisis de la manera correcta.
No le tengas, no le tengas miedo a esa bacteria en un sentido de engrandecerla y de abrir una puerta para que tu corazón se llene de pánico, de ansiedad, se llene de terror, se llene se esclavice por el miedo tu corazón y lo oprima toda esa desesperación. Entonces Dios no quiere que le tengas miedo a ese coronavirus. No vivas con temor en tu corazón. El miedo oprime, el miedo deprime, el miedo esclaviza. Y el poner nuestra mirada en el coronavirus va a producir miedo en nosotros. Tú tienes dos opciones de cómo enfrentar esta crisis. Si solo pones tu mirada en el miedo, lo que va a producir, repito, en tu vida es esclavitud y opresión, depresión, terror y toda clase de cosa negativa en tu corazón, porque va a comenzar a apoderarse de ti ese miedo, y ese miedo te esclavizará y te atormentará de noche y de día. Te quitará el hambre, te quitará el sueño, te quitará la paz, te quitará la tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque estás poniendo tu mirada en el miedo. Entonces, ¿qué hago, hermano? No pongas tu mirada en el miedo, en el coronavirus, ese miedo. No, pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él permanece, en Él persevera. Ese es el punto que estoy tratando de compartirle ahora. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, en vez de poner nuestra mirada en el virus, en el coronavirus, ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, en nuestro Dios, y comenzamos a mirarlo con temor reverente, no con miedo carnal, sino con temor reverente? Hay diferencia entre el miedo carnal, el miedo humano, y el temor reverente a nuestro Dios. El miedo humano, carnal, terrenal, viene cuando uno pone su mirada en el problema, en la enfermedad, en el peligro, y solo está mirando y pensando y es atormentado y permite que ese miedo invada su mente, invada su corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué si me pasa esto? ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué si aquí? ¿Y qué si allá? Y comienza a dejar que el miedo comience a minarse en su corazón y en su mente, y entonces lo va a oprimir y lo va a esclavizar. No es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que lo que reine en tu vida no sea un miedo carnal, sino un temor reverente, una reverencia, una confianza a nuestro Dios, un engrandecimiento a nuestro Dios. Veamos esto. ¿Qué es entonces? ¿Qué más produce lo que es el temor reverente a nuestro Dios? ¿Qué más produce? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, en nuestro Dios, con esa reverencia, engrandeciéndolo: Señor, tú eres grande. Señor, por encima de todo tú eres poderoso. Señor, tú guardarás mi alma, mi vida, mi corazón primeramente en tu camino. Tú me guardarás en completa paz. Tú me guardarás en seguridad. Tú guardarás mi vida, mi alma, Señor, con una confianza plena y completa en ti, Señor. Cuando comienzas a poner tu mirada en el Dios de los cielos, en su palabra, en sus promesas, en su bendición, y tú comienzas a honrarlo con ese temor reverente, con esa reverencia hacia Él, reconociendo y proclamando que Él es el Señor, que Él es mayor que todo enemigo, que todo peligro, que toda bacteria. ¿Qué es lo que comienza a suceder? El temor reverente a nuestro Dios produce lo que se llama magnificar a Dios. Nos lleva a magnificar a Dios. Nos lleva a magnificar a Dios. ¿Qué significa magnificar a Dios? A través de aquello a lo que le damos nuestra atención, a través de aquello a lo que le abrimos nuestro corazón, a través de aquello en lo que nos enfocamos y en lo que ponemos nuestra atención más directamente, lo magnificamos. ¿Qué significa magnificar? Magnificar viene, por así decirlo, le pongo el ejemplo, de engrandecer, hacer grande, pero no necesariamente que estés
haciendo grande literalmente, sino que vea usted este ejemplo. Cuando uno agarra una lupa, un lente magnificador, o sea, magnifica, amplifica lo que es la visión para mirar lo que uno está mirando. Si por ejemplo yo agarro un lente, una lupa como se le llama, y comienzo a mirar una hormiga con esa lupa, ¿cómo voy a mirar esa hormiga, ese insecto pequeñito, inofensivo en cierto sentido? Pues lo voy a mirar grande, se va a magnificar. Una patita chiquitita se va a mirar como una pata grandotota y llena de picos y de escamas y de cosas que tiene ahí la hormiguita en sus patitas, ¿verdad? La voy a ver enorme como un monstruo, pero no es que sea un monstruo, no es que sea tan grande como la estoy mirando. Lo que pasa es que la estoy magnificando, la estoy magnificando. Por ejemplo, los científicos miran en un microscopio una bacteria pequeñita como el coronavirus, por ejemplo. Lo pueden mirar y con los ojos naturales ni se mira eso, pero con ese microscopio magnifican, engrandecen aquella bacteria y la miran grandota, aunque es chiquitita. No está cambiando la realidad del tamaño de la bacteria, solo está cambiando la percepción, la forma como miramos aquella bacteria o aquel insecto o aquel animalito. Lo mira está chiquitito, pero cuando lo miras en un microscopio lo magnificas y lo mirarás grandísimo, terrible. No está en realidad grande, solo está magnificado. Pues cuando nosotros enfocamos nuestra atención abriendo la puerta del miedo a aquella crisis, a aquella bacteria, se va a magnificar la bacteria. Y cuando magnificas la bacteria, se va a mirar mucho más grande de lo que realmente es. O sea, te va a llenar de terror, te va a llenar de pánico, te va a llenar de espanto, porque estás magnificándola. ¿Cómo magnificamos las bacterias? En este caso, estos virus como el coronavirus, lo magnificamos cuando lo engrandecemos, cuando decimos esto es algo, como quien dice, invencible, esto es algo que nadie puede superarlo. Entre más lo magnificamos, más nos aterrorizará aquella situación, aquella bacteria. Pero Dios dice, no magnifiques a esa bacteria. Entonces, ¿qué hago, Señor? Magnifícame a mí, dice el Señor. ¿Cómo te magnifico? Cuando lo miro a Él, cuando pongo mi mirada en mi Dios y comienzo a adorarlo y engrandecerlo y a bendecirlo en medio de la crisis, cuando comienzo a buscarlo en oración, cuando comienzo a buscarlo, como dice la palabra acá, con gran clamor y lágrimas, con ruegos, pidiéndole a Dios que Él sea el que tome control de nuestra vida, el que nos guarde. Magnificas la grandeza de tu Dios. No significa que haces más grande a tu Dios. Dios ya de por sí es grande y no es que tú lo hagas más grande, sino que lo ves más grande porque lo estás magnificando. Entonces el temor reverente a nuestro Dios nos ayuda a magnificar a Dios, a mirarlo lo grande que Él es, a mirarlo más de cerca, a mirarlo a través de esa lupa más cercanamente. Y ahora podemos mirar y decir, qué grande es mi Dios, qué poderoso es mi Dios, qué sabio es mi Dios, qué bueno es mi Dios. Y de esta manera, mi hermano, mi hermana, yo comenzaré a tener ese temor reverente a mi Dios. Lo engrandeceré, lo magnificaré y lo miraré, lo grande que es, lo poderoso que es. Y de esta forma estaré recibiendo, al magnificarlo a Él, estaré recibiendo paz, estaré recibiendo tranquilidad. Wow, mi Dios, al ver su grandeza, al ver su poder, al ver su majestad, al ver el Dios que es tan maravilloso, al buscarlo con súplicas, con ruegos, al buscarlo con lágrimas, al buscarlo de estas maneras, magnifico a mi Dios, le muestro reverencia a mi Dios, me humillo delante de mi Dios y veo la grandeza de mi Dios. Y esa grandeza, entre más de cerca la veo, más paz produce en mi corazón, más gozo produce en mi corazón,
más libertad produce en mi corazón, más confianza produce en mi corazón. La confianza, la paz, la seguridad y el descanso se producen en nuestra alma entre más miramos de cerca a nuestro Dios. Entre más lo miras de lejos y como que apenas lo alcanzas a ver por allá, es más difícil para tener paz. Es más difícil para que se produzca ese gozo, esa tranquilidad, esa confianza y esa seguridad en tu alma. Pero entre más de cerca lo miras, entonces automáticamente eso te da descanso y dices, puedo respirar tranquilamente. Mi Dios es grande. Mi Dios está en control. Mi Dios me va a sacar adelante, me va a ayudar de una o de otra manera en este proceso. Y el miedo desaparece, y la opresión desaparece, y el terror desaparece, y la depresión desaparece, y la ansiedad desaparece, y comienza a reinar en mi vida todo aquello lindo y bueno que hay de parte de Dios para mi vida, por causa del temor reverente, el temor reverente. Entonces, no olvide, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vuelvo a repetir, Cristo nos da el ejemplo de cómo reverenció, de cómo Él tuvo temor reverente a Dios antes de a las circunstancias que estaba enfrentando, a la crisis que estaba pasando, al dolor o a la preocupación o a las cosas humanas que sentía en sus emociones, en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Antes de todo eso, le dio lugar, puso su mirada en el Dios de los cielos y lo reverenció a Él, lo honró, dándole ese lugar, ese temor reverente lo mostró a través del ofrecimiento de ruegos, de súplicas, de clamor y de lágrimas, para ser librado de todo lo que lo quería oprimir y poder tener la paz y la seguridad y la tranquilidad en esa humanidad para hacer frente a todo lo que venía, a todo lo que tenía que enfrentar. Veamos un pasaje más antes de que el tiempo nos gane. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Y este pasaje va de la mano. Veamos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué maravilloso, qué precioso, ¿verdad? ¿Cómo termina diciendo ese versículo 18? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A los que son tentados por el miedo, a los que son tentados por la depresión, a los que son tentados por el desánimo, a los que son tentados por la confusión, por la duda. A todo el que es tentado, hay uno que fue tentado en todo, pero venció. Y ahora Él es poderoso, dice, para socorrer a los que son tentados. Así que no te sientas como que es algo raro el ser tentado. Hermano, no sé, estoy batallando, el desánimo viene a golpear a mi corazón. La duda en veces viene a atormentarme, hermano. No sé qué hacer, hermano. Mire esto, mire el otro. Soy tentado de esta manera y de esta otra y de esta otra. No te preocupes, no lo veas como algo raro. El Señor mismo fue tentado en aquella humanidad.
Él sabe lo que se siente ser tentado. Él sabe lo que se siente pasar por esas tentaciones. Por eso dice claramente, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrerte en esas tentaciones. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscarlo con ruegos y súplicas, con clamor y lágrimas, como Él lo hizo en aquella humanidad. Ahora veamos. El capítulo 2, versículo 14 que hemos leído, dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nos está diciendo que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, como vivimos en este cuerpo de carne y sangre, Él también, el Dios todopoderoso, el Dios invisible, Él también participó de lo mismo, vistiéndose de un cuerpo de carne, participó de carne. ¿Para qué? ¿Para qué es que vino a participar de un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, semejante al nuestro en toda nuestra condición humana, pero sin pecado? ¿Para qué es que Él también participó de lo mismo? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para eso participó de carne y sangre también, para destruir por medio de la muerte, de su muerte en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero oiga lo que dice el versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Allá en Hebreos 5 nos decía que el Señor clamó. El Señor dice que con gran clamor y lágrimas, con ruegos y súplicas, clamó, pidió al que le podía librar de la muerte. En este caso ya no nos habla solamente de librar de la muerte, sino nos da un punto más específico. Nos habla del temor de la muerte. El temor de la muerte. Vea, versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte, el temor a la muerte, es lo que esclaviza al hombre y lo lleva a estar sujeto a servidumbre, a ser un esclavo, a ser oprimido, a ser estorbado, a poder realmente estar lleno de ansiedad, de desesperación, de desánimo, turbado, confundido, estorbado. ¿Qué es lo que lleva al hombre a todo eso? El temor de la muerte. Por eso dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es el temor de la muerte o el temor a la muerte lo que esclaviza al hombre, el miedo a la muerte. Entonces uno escucha lo que es el coronavirus, y cuando escucha el coronavirus, se está muriendo gente aquí, se está muriendo gente allá, ha muerto mucha gente en China, está muriendo mucha gente en Italia, está muriendo mucha gente en España, está muriendo mucha gente en Nueva York y en todos nuestros alrededores está muriendo mucha gente. Y obviamente eso es lo que levanta el pánico terriblemente, eso es lo que levanta el miedo terriblemente. Y eso es lo que produce esa ansiedad, esa desesperación y todo eso negativo en la vida de una persona, el temor a la muerte. Pero Cristo vino para liberarnos del temor a la muerte. Él no quiere que vivas esclavizado con el temor a la muerte. Toda persona que vive con el temor a la muerte va a ser esclavizada y atormentada por ese temor, por ese miedo. Pero entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Pues haz humanamente todo lo que está a tu alcance para protegerte, para apartarte, para cuidarte y para prevenir el pasar por una infección o por un problema de este coronavirus. Pero por encima de todo, porque en la realidad debemos de estar conscientes de que todos en este mundo estamos expuestos a esta bacteria, cristianos y no cristianos. Y no podemos pensar que los cristianos, por ser cristianos, estamos en una burbuja exentos de poder padecer una de estas situaciones.
Pero la realidad es que la palabra nos dice que nosotros como hijos de Dios hemos sido liberados del poder de la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios no quiere que tú estés oprimido, estorbado por el temor a la muerte. ¿Y cómo puedo hacerle para no estar oprimido, hermano? Pues primeramente poniendo toda tu confianza en Cristo Jesús, echando toda tu ansiedad sobre de Él, descargando toda tu confianza en Él y hacerle saber que tu vida es de Él, que tu vida le pertenece a Él. Él te dará seguridad y disipará el temor a la muerte. Él vino para romper el poder de la muerte y el temor a la muerte. Primero la muerte espiritual, segundo la muerte emocional y tercero la muerte física. Las tres muertes o los tres aspectos de la muerte debemos de entenderlo. Y si nosotros queremos ser librados del temor de la muerte, del miedo a la muerte, del miedo y el pánico a todo lo que amenaza nuestra vida, dice la palabra, como decía Hebreos 5, debemos nosotros de buscar al Señor con ruegos y súplicas, con clamor y lágrimas, porque el Dios Altísimo es el único que tiene el poder sobre la muerte para librarnos del poder de la muerte espiritual primero, sin excepción. Ahí nos lo garantiza completamente nuestro Dios al poner nuestra confianza en Él. Segundo, el temor de la muerte emocionalmente. Esos temores terribles en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que nos atormentan y nos esclavizan y nos quitan la paz y nos quitan la confianza en Dios. Esos temores tienen que ser disipados completamente. Solo hay uno que tiene el poder para librarnos del temor a la muerte, de la misma muerte. Repito, en un sentido espiritual, solo Él nos libra y nos ha librado con su sacrificio al poner nuestra confianza en Él. No solamente espiritualmente, hablando de la vida eterna, sino también emocionalmente, hablando de nuestra alma, de traer completa paz, de traer completa libertad a nuestro corazón para caminar confiando en el Señor. Y terceramente, aun si hablamos de la misma muerte física, si hay alguien que nos puede librar de la muerte física, es el Dios de los cielos. Si su voluntad fuese otra, si su propósito fuera otro en nuestra vida, pues la gloria sea siempre a Él, porque sus caminos son perfectos, sus planes son perfectos y sus propósitos son perfectos. Siempre son lo mejor para nuestra vida. Pero en lo que nosotros resta, en lo que nosotros concierne, debemos de clamar, debemos de ofrecer ruegos, clamor, súplica y lágrimas para ser librados del poder de la muerte. Del poder de la muerte, repito, espiritualmente, hablando del pecado y de la maldad que destruye nuestra alma y trae muerte espiritual a nuestra vida. Segundamente, hablando de la muerte emocional que perturba nuestra vida y no nos deja vivir emocionalmente hablando, sino que estamos vivos físicamente, pero atormentados y muertos emocionalmente, mentalmente y emocionalmente. Y por último, físicamente. Repito, si alguien tiene poder para librarnos de esa muerte física, es el Dios de los cielos. Pero hay que ofrecer ruegos y súplicas, clamor y lágrimas, con temor reverente delante del Todopoderoso, para que Él extienda su mano sobre nuestra vida, su mano de misericordia, su mano de bondad, y pueda ser librado el hombre aún de la misma muerte física. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Y nos enseña su palabra de qué manera lograr esa bendición y lograr ser oídos por nuestro Dios, así como Cristo fue oído al orar en los días de su carne con súplica, al orar, al pedir, con ruegos, con clamor, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Entonces busquemos ser libres del temor de la muerte, poniendo nuestra plena confianza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y vamos a ser bendecidos. Vamos a caminar en libertad, no en opresión. En libertad, no en opresión. Amén, mis hermanos. El tiempo se nos ha ido.
Por hoy me detengo aquí y quiero seguir hablándole de lo importante que es comprender estos conceptos y estos aspectos de la palabra de nuestro Dios. Así que en estos momentos bendecimos a toda la audiencia y quiero hacer una oración por todo el pueblo de Dios, por todos los lindos hermanos y amigos que nos sintonizan, y quiero pedir a Dios bendición, cobertura espiritual, cobertura emocional y cobertura física sobre toda nuestra audiencia en estos momentos, sobre las familias, sobre la congregación, sobre todo el pueblo que nos rodea. Queremos bendecir a ese maravilloso pueblo. Padre, en estos momentos te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor. Bendigo a todo ese pueblo maravilloso que nos escucha, que nos sintoniza, que se une con nosotros. Y te pido, mi Dios, que cada día, mi Dios, traigas cobertura, primero espiritual, Señor, sobre cada vida, cada hombre, cada mujer que está en sintonía de esta programación. Por tu pueblo, la congregación local, cada una de las filiales, mi Dios, de este ministerio, y por cada uno de los ministerios de alrededor y del mundo entero, Padre. En el nombre de Jesús pido cobertura, primeramente esa seguridad espiritual para el alma, esa garantía, esa paz para el alma del hombre, Señor, sabiendo que no tiene que tener ningún temor, que no debemos de tener ningún miedo a las cosas que pasan, a las cosas que suceden, que nuestra vida está segura en tus manos, que tú eres soberano, Señor, que tú tienes control de todo lo que sucede a nuestros alrededores de una manera o de otra manera. Danos, Señor, esa cobertura espiritual primeramente. Danos esa libertad, esa seguridad espiritual, Padre. Segundamente, Padre, te pido por esa cobertura emocional, que todo sentimiento, Padre, que todo lo que hay en los corazones, mi Dios, que no se turbe el corazón de tu pueblo, ni tenga miedo, como tú lo dijiste, Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nos da promesas reales nuestro Rey, para no temer, para poder tener paz en el corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces el Señor nos da promesas emocionales para estar seguros en Él también. Y físicamente, Padre, también te pido que muevas tu misericordia en favor de tu pueblo, Padre. En favor, Señor, de tus hijos, en favor de los ancianos que me están mirando, Señor, que son uno de los más vulnerables. Padre, te pido que los cuides, que los protejas, que los cubras con tu sangre preciosa, mi Rey. Cada uno de aquellos, mi Dios, que nos están mirando, que están en casita, Señor, en el nombre de Jesús bendigo sus vidas y los cubro con tu preciosa sangre, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a poner toda nuestra confianza en ti, mi Dios, y a seguir sirviéndote, llamándote, Señor, con todo nuestro corazón. Bendigo a toda esta linda audiencia, a toda esta fiel audiencia. Cubro también con tu sangre a todo el personal médico, a todos, Señor, los doctores, los enfermeros y a todo el personal que está arriesgando y exponiendo su vida cada día, Padre, por buscar salvar otras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, te pido por los gobernantes, Señor. Te pido, Señor, que les des sabiduría para dirigir correctamente a la sociedad en medio de esta situación, Padre. Que tú les des de tu guianza, Padre. Que tú seas quien se glorifique, Padre. No solamente guiándolos para superar este problema, sino que también llevándolos a entender, a reaccionar, a reflexionar de que te necesitamos, Señor, en cada una de nuestras naciones. Gracias por aquellos presidentes que ya les has dado la sensatez, la prudencia, la cordura, la inteligencia para reconocer aún públicamente que te necesitamos, mi Dios, y a invitar a toda la nación a volvernos a ti, a orar, a clamar a ti para que tú, Señor, intervengas y obres de una manera maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a cada uno de ellos, de los gobernantes. Guíalos, dirígelos, Padre, y guárdalos también, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.